Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Antes que nada, presentarme. Mi nombre es Giovanna Roque y voy a ser la moderadora inicial del día de hoy en el webinar que tenemos de super conocimiento que nos va a convertir Jocelyn. Antes que nada, me gustaría comentarles un poco qué es Warmi Ventures. Nosotros somos una incubadora digital que justamente tiene como enfoque el apoyo a mujeres emprendedoras en etapa inicial. A lo largo de nuestro camino hemos podido desarrollar más de 5 programas de acompañamiento con diferentes equipos, 65 equipos impactados, y además de los programas y talleres que desarrollamos, también webinars de impacto y conocimiento activado dentro de nuestra comunidad de emprendedores, en lo que han podido sumarse también diferentes mentores y especialistas quienes abrazan también este propósito y sobre todo aliados nacionales e internacionales. Ahí tenemos algunos comentarios de nuestras egresadas de los programas y cómo pudieron hacer o pasar de la idea a la acción en este sentido. Y bueno, ahora vamos al motivo que nos tiene reunidos el día de hoy. Hoy día me gustaría dar cordial bienvenida a Jocelyn Laime. Ella actualmente es associate del BBC Venture Capital, un fondo de capital de riesgo que invierte en startups latinoamericanas en etapa de semilla y pre-seed. Además, Jocelyn es ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Católica y cuenta con estudios en inteligencia de negocios, finanzas empresariales, validación de propuestas de valor y además coach empresarial. Hoy con ella vamos a descubrir cómo funcionan los fondos de capital emprendedor, qué buscan los inversores en startups y sobre todo cómo puedes preparar tu negocio para atraer financiamiento. Bienvenida Jocelyn a la introducción al Venture Capital. Gracias, Giovanna, por la intro. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Gracias por conectarse. Y bueno, ya les comenté un poco acerca de mi rol, entonces voy a ir preparando la presentación y junto ahí les voy comentando un poco acerca del fondo y el tema, pues, para el que hemos venido. Entonces, a ver, me van confirmando si ven mi pantalla. Dice en función de compartir, perfecto, ya apareció. Ya, genial. Excelente. Entonces, bueno, Giovanna mencionó que actualmente estoy associate, y eso es correcto. Soy associate de Mi Venture Capital. Somos un fondo que invierte en startups en fase pre-semilla. Y bueno, en base tecnológica ya desde el 2016. Así es, desde el 2016. Un poco resumen de qué es lo que hemos venido haciendo en el ecosistema. La inversión de por sí la hemos hecho a través de dos fondos. Ya vamos a hablar un poco acerca de qué es un fondo en un VC. Y la hemos hecho desde el 2014, pero eso fue primero en Brasil. Y ya como dices, Riva, desde el 2016 ya se fue haciendo las inversiones en Latinoamérica, con un total de 2 en el primer fondo y 24 en el segundo. Y bueno, el tercer fondo todavía lo estamos levantando para poder invertir ya en startups durante este año también. Otra de nuestras actividades es el programa para los emprendedores. Tenemos el Startup Boost Lab, que es un programa netamente de fundraising. Y bueno, también hay programas para regiones específicos, muchos de ellos con universidades en Colombia. Y bueno, en temas del ecosistema, hacemos colaboraciones como las de hoy para poder transmitir el conocimiento, aportar a comunidades con lo que se pueda. Y también hay iniciativas y eventos para cruzar el tema de las fronteras, porque más adelante les voy a hablar del equipo y nuestro CEO es japonés, entonces conectamos Latinoamérica con Japón, Hispanoamérica con Brasil y de esa manera poder enriquecer el ecosistema en Latinoamérica. Entonces, eso es a manera de resumen un poquito del equipo para que puedan conocerlo en caso de repente están por otros países y también puedan contactarnos. El CEO de nosotros se encuentra basado en Brasil junto a 3 associates. En Colombia, nuestro equipo está liderado por Ana Prieto, también junto con 2 associates. Y aquí en Perú tenemos a Alejandro Troll, que es nuestro general partner, y junto conmigo nos encargamos de poder buscar startups aquí en Perú. Y bueno, por si les interesa, tenemos una vacante abierta para un analista o intern aquí en Perú. Y bueno, también tenemos nuestro equipo de program managers, 3 en total, y actualmente el equipo está conformado el 83% por mujeres. Un poco nuestra tesis de inversión, que sé que es lo que han estado preguntando también mientras se inscribían. Les comento, nosotros invertimos en startups que tienen potencial de generar impacto, que están solucionando problemas globales y súper críticos actualmente. Tenemos pilares de inversión, muchos de ellos se centran en la inclusión, puede ser por diversidad,
financiera, creación de empleo. También es enfocado a tema de medio ambiente, recursos, sostenibilidad y un poco también al ámbito tecnológico como transformación digital y soporte a pymes. Si bien es cierto, somos un fondo agnóstico, eso quiere decir que no invertimos solo en una vertical, pero tenemos como cuatro verticales genéricas de inversión, unas relacionadas con e-commerce, logística, future of work, recursos humanos, también tenemos fintech, insurtech, proptech, y un poco de agtech y recursos naturales. Estas son como las más comunes hasta donde hemos invertido, pero estamos totalmente abiertos a poder conversar con cualquier vertical de la industria. Y bueno, criterios más específicos que estén operando en Latinoamérica, que seamos una de las primeras rondas del startup, que ya tenga el producto o MVP lanzado y con una atracción inicial, esta puede ser desde $1,000 hasta 20,000 y preferencia en modelos B2B. Ojo, si por ahí alguno de ustedes no entra dentro de la tesis, igual podemos conversar, podemos dialogar si es antes o después para ver también cómo podemos colaborar. Esto es un poco de nosotros y un poco de cómo es nuestro compromiso con la diversidad de género actualmente. Justo vi que War me ha apoyado muchísimo en este foco. Y bueno, en nuestro caso damos soporte a dos comunidades desde BBC. Una es WonderTech y otra es Latinas Code, justamente para enfocar el talento tecnológico. Y también programas como BBC Startup Boost Lab Female Founders, solo enfocada a Female Founders. Y por otro lado, bueno, como ya lo vemos, tenemos la diversidad de género en nuestro propio equipo. El 83% son mujeres y todo esto con las iniciativas de poder reducir esta brecha que está presente actualmente. Y bueno, eso es en cuanto a nosotros. Y ahora sí vamos a lo que hemos venido, que es introducción al Venture Capital. Por ahí he mencionado algunos términos que quizás no todos estén familiarizados, entonces vamos a ir poco a poco y pueden ir dejando las preguntas. Primero, para empezar, dentro de este mundo de Venture Capital se habla mucho del startup, ¿no? Venture Capital, startup. Entonces, para empezar hay que hacer la diferencia entre una empresa tradicional y una startup. En este caso, una empresa tradicional eh, puede ser una empresa que genera retornos a sus inversionistas y dueños por medio de rendimientos anuales. Usualmente estas empresas también tienen un crecimiento más lento y usualmente se financian con sus propias ventas. Por otro lado, una startup, eh, la forma de retorno a sus inversionistas es diferente. No las hacen año a año, sino que ellos esperan crecer muchísimo, lo más que se puede, y de una manera muy rápida, para que de 5 o 10 años ellos puedan vender su startup o puedan salir a cotizar a bolsa. Y una vez con esa acción, puedan retornar a sus inversionistas. Entonces, el inversionista ahí tiene que esperar entre 5 a 10 años para poder tener el retorno que esperan, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de startup. También hay un tema de tecnología de por medio, pero si nos enfocamos en tema de inversión o inversionista, esta es una manera de poder diferenciarlas. Ahora, esta es un poco de la agenda que vamos a tratar hoy. Primero, las opciones de financiamiento, porque las startups para crecer necesitan financiamiento. Por otro lado, cómo funciona el venture capital, las fases de la evolución de una startup relacionada al financiamiento. Y luego vamos a ver cuáles son los criterios de un VC en fases tempranas. Iniciando con el primer tópico que es opciones de financiamiento, nosotros sabemos que una startup, por ejemplo, puede ahorita tener su idea, ¿no? Uno de ustedes dice, ¿saben qué? Yo necesito desarrollar una aplicación para solucionar tal problema. Ok, pero para que de la idea pases a un MVP o para que tengas lo básico de esta aplicación que tú quieres desarrollar, va a haber una brecha y vas a tener que crearla y vas a tener que buscar opciones de financiamiento, ¿no? Entonces, hay financiamientos que son para pre-semilla, hay financiamientos que son para ideas, pero una vez que ya tengas tu producto, hay otras opciones que son las siguientes. Una puede ser por ventas, es decir, que con tu propio servicio o producto te vas financiando. Por otro lado, tenemos los préstamos, pero tiene su contrapartida, que si bien es cierto, te dan el préstamo, pero tienes que devolver el monto tal cual como capital, pero también tienes que añadir los intereses. Y luego, que es por lo que hemos venido, que es el capital, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la contrapartida?
que si yo recibo dinero de un inversionista, yo voy a tener que entregar un porcentaje de mi empresa al inversionista. Y aquí vamos a hacer paréntesis porque hay que entrar un poco en reflexión si esto es lo más conveniente. Porque si tú como emprendedor quieres que tu startup crezca muchísimo y pueda ser el futuro unicornio y pueda valer $1 billón, ¿realmente entregarías ese porcentaje sabiendo lo mucho que puede crecer tu empresa? Entonces, siempre invitamos a esta reflexión porque levantar capital, de hecho, es una de las opciones más caras para financiar una empresa, porque estás dando parte de tu propia empresa. Y bueno, y la forma más saludable son las ventas. Siempre va a ser la mejor fuente de financiamiento y es la que al menos te va a sostener en todo este periodo de levantar capital. Entonces, aquí les traigo tipos de inversionistas relacionados al último financiamiento que es capital o equity y un poco de la descripción y también en qué cosas deberíamos tener en cuenta. En tema de fondos, vamos a encontrar aceleradoras que, si bien es cierto, van a tener un programa y a cambio de ese programa o algunas van a invertir, tú vas a tener que dar un porcentaje de equity de tu empresa. Entonces, ¿cuál es lo bueno? Que vas a recibir un programa muy instruido y de calidad. Y en donde puedes tener o donde debes tener cuidado es que algunas de estas aceleradoras tienen una dilución alta. ¿Qué significa dilución alta? Que, por ejemplo, no te pidan 1%, 2%, sino te pueden pedir 7% o 8%. Entonces, nuevamente, estás entregando un porcentaje de tu empresa que va a crecer muchísimo y tienes que cuidar mucho vamos a llamarlo como tu torta tal cual, y no estar repartiendo pedazos por pedazos. Entonces, ahí es donde hay que tener ojo qué tanto de tu empresa estás entregando en alguno de los programas. Por otro lado, tenemos los Venture Capital, que es justamente en donde estamos. Y cuál es lo bueno de un VC, es que puede administrar recursos de otros inversionistas y puede encajar con diferentes tesis en donde debes de tener atención de que hay VCs que son más enfocados, por ejemplo, en un sector y te pueden aportar muchísimo, o hay otros que pueden ser más agnósticos y te pueden ayudar con un tema de más networking. Entonces, calidad van a haber muchísimas y vas a tener que escoger muy bien con qué VC realmente vas a hacer un buen match que te pueda ayudar a crecer. Luego tenemos otro tipo de financiamiento mediante capital, que son los Corporate Venture Capital. Por ejemplo, yo creo que el más conocido en Perú es Créalo, que es el Corporate Venture Capital, pero de BCP. Entonces, ¿cuál es lo bueno de que son empresas creando fondos para disminuir burocracias internas? Es decir, si de pronto en esta súper gran empresa hay un proceso que a ellos todavía les cuesta poder transformarlo digitalmente, es muy sencillo para ellos poder invertir en una startup que más adelante de pronto la adquiere y puedan integrar esa solución a todo el sistema de la empresa que ellos tienen, ¿no? ¿En qué deben tener atención? En que los procesos pueden ser muy largos y no cualquier startup encaja con la tesis de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si es un corporate venture capital de una empresa de consumo, va a ser difícil que una fintech entre ahí, ¿no? Entonces hay que tener igual mucho ojo con eso. Y bueno, luego están las empresas como tal, que a veces quieren tener socios o invierten directamente. Y a la atención o a dónde hacer ojo es también lo mismo, la sinergia. Y luego tenemos ya un poco de inversionistas más específicos, que son los family office, que son, vamos a llamarlo los agentes o la oficina de inversión de familias muy adineradas que administran justamente sus activos. Aquí hay que tener cuidado porque no todas, ojo, no todas, no tienen experiencia en inversionistas con startups, ¿no? Siempre, yo creo que el mensaje principal de este cuadro va a ser que puedas ver qué inversionista hace match con tu startup en cuanto a la tesis, si realmente te ayuda, está en la industria, qué tanto te puede sumar. Porque al final, al entregar un porcentaje de tu empresa, estás sumando un socio, ¿no? Entonces, aquí está el término de smart money, siempre hay que tener el dinero inteligente, ¿no? Si te van a dar el dinero, que también sea a cambio de un aporte que ellos puedan hacer. Networking, que te puedan traer clientes de pronto o que te ayuden a crecer, etc. Luego también está el tema crowdfunding, que son mediante plataformas. El detalle aquí es que son muchos inversionistas, pero a veces es un poco más sencillo para las startups financiarse por estas plataformas. Y luego ya hay personas individuales, ¿no? Que son grupos de ángeles o persona como tal natural,
Y lo bueno es que también, si mantienes una buena relación de confianza, puedes recibir el financiamiento de una manera más sencilla, pero sí, ojo nuevamente en el tema de la experiencia. Entonces, eso es en cuanto a los tipos de inversionistas. Y ahora vamos a las fases de evolución de una startup. Ok. Después de la fase de evolución de una startup, vamos a hacer un corte para ver si hay preguntas respecto a esto. Como les mencioné, voy a retroceder aquí. Recuerden aquí los tipos de inversionistas, cada uno de ellos, y cómo se ubican ahora en este camino del startup, ¿no? Esto es ideal, no se cumple necesariamente porque hay algunas que se saltan o hay algunas que incluso se caen por aquí en la curva de la muerte y ya no crecen, ¿no? Entonces expliquemos. ¿Cómo evoluciona una startup? Primero, si partimos desde capital cero y etapa cero, la startup van a ser como una idea. Una vez que esta idea, los propios founders puedan brindar capital propio, van a ir creciendo, pero van a enfrentar muchísimos retos. Entonces, se van a dar cuenta que van a necesitar más dinero, financiarse más, pero todavía no alcanzan como un nivel de venta suficiente. Entonces, a quienes recurren usualmente son a los llamados friends and family. Y ellos son tus amigos, pueden ser tus familiares que realmente creen en tu idea y te van a apoyar muchísimo. Y justamente con ese apoyo, tú vas a estar aquí en el límite de la curva de la muerte, ¿no? Muchas veces aquí las startups se caen, como mencioné, y deciden tomar estrategias como por ejemplo entrar a aceleradoras, ¿no? Programas que realmente los ayuden para que puedan acelerar este nivel de ventas o de pronto buscan inversionistas, como mencionamos, Los Ángeles, ¿no? Que también es de fácil acceso si realmente mantienes una buena relación con ellos, y entran a esta etapa, a la etapa de Angel o de acelerador. Entonces, aquí la startup todavía va a estar probando un poco cómo funciona el mercado, va a tener sus primeros grandes clientes. El punto es que en esta etapa como pueda resurgir de este famoso Valle de la Muerte y que se plantee, que diga realmente, ok, eh, ya tengo un nivel de venta, sé que puedo sostenerme, pero ¿cómo puedo hacer para acelerar, no? Entonces, cuando la startup se hace esta pregunta, realmente yo quiero acelerar mi crecimiento y quiero llegar al famoso exit, que es poder vender la startup o cotizar en bolsa, se preguntan qué tipo de financiamiento necesito. Entonces, ahí suelen abrir las famosas rondas de inversión. Después de un acelerador, usualmente se suelen abrir rondas como seed, que es la semilla, y aquí entran fondos como nosotros, ¿no? Fondos de Venture Capital, nosotros estamos aquí justo en Pre-Seed Seed. También hay Club de Ángeles, hay Family Offices, hay fondos de Venture Capital desde la fase seed hasta las fases más avanzadas. Pero aquí lo importante para el startup es que pueda demostrar que efectivamente ya está llegando este product market fit. Y si no lo tiene, que tenga una estrategia muy clara de cómo puede llegar a este product market fit. Porque los fondos te van a dar dinero para que justamente tú puedas acelerar tus ventas y puedas crecer mucho más rápido. Entonces, siempre con foco en este tema de tu estrategia y cómo llegar a este product market fit, ¿no? Cómo vas al mercado. Una vez que pasas tu fase semilla y dices, ok, ya he llegado, ya sé quiénes son mis clientes, cómo puedo llegar a ellos, ya tienes un buen nivel de ventas y quieres seguir avanzando, las startups suelen abrir las famosas series A, series B, C, D y todo el alfabeto posible para que puedan llegar a este nivel de ventas que al final se puedan convertir en famosos unicornios, ¿no? De hecho, van a ver si ustedes se meten a Crunchbase y buscan startups, ahí van a ver que hay, la verdad, series de todas las letras. Entonces, ese es el camino de cómo se relaciona justamente este tipo de financiamiento que hemos visto con los tipos de inversión y la fase donde se encuentra. ¿Ok? Entonces, hasta ahí no sé si hay alguna consulta respecto a lo mencionado. Mm, ok, entonces avanzamos. Y ahora, una vez que tú ya sabes cómo es este financiamiento, cómo son las fases de la evolución de una startup para poder financiarse, tienes que saber cómo funciona el venture capital, porque si al final vas a sumar a uno
como tu socio, debes de saber también cómo funcionan ellos para que sepas qué es lo que esperan. Entonces, ¿qué es el capital de riesgo, Venture Capital? Como lo hemos definido antes, es una opción de financiación para las startups. Hay características que se suelen cumplir aquí, que por ejemplo el inversionista, como bueno, también los founders, asumen el riesgo del negocio. ¿Y esto por qué? Porque si el negocio no crece, el inversionista va a perder todo el dinero que les haya podido dar sin ningún tipo de retorno. Por eso que se llama capital de riesgo, porque el riesgo va a ser mucho mayor a una empresa que de repente ya está consolidada y que ya está, no sé, en varios países, como otro tipo de inversión que es, por ejemplo, la inversión en bolsa de valores, ¿no? Entonces, aquí se caracteriza mucho el tema del riesgo y bueno, también lo que mencionábamos, que al final no recibes dinero como préstamo, ¿no? Ese dinero que tú estás recibiendo es a cambio de un porcentaje de tu empresa y al final ese inversor se suma a ti como un nuevo socio. Entonces, esto también es otra característica del venture capital, porque al tener un nuevo socio, también van a haber derechos y deberes involucrados. Uno de los más comunes, por ejemplo, es compartir también un poco de tus métricas, dar reportes. De hecho, hay algo que se menciona mucho de que los emprendedores justamente emprenden para no tener un jefe, ¿no? En el mundo corporativo y súper burocrático y porque no quieren como dar muchos reportes, pero al final cuando emprendes también vas a tener que responderle a alguien que son tus inversionistas, no a nivel de jefe, pero sí hay como una relación formal que debes de mantener porque hay derechos y deberes, ¿no? Y bueno, también ya va a depender mucho del acuerdo al que ustedes lleguen, porque si más adelante abren una ronda, pueden haber restricciones, etcétera. Entonces, tener mucho cuidado con la relación que se establezca. Aquí hay mucho tema legal involucrado y otra característica del venture capital es que el inversionista o los VCs entran pensando en salida o en éxito. Cuando llega una idea de negocio para el inversionista, ya están viendo que esto a quién se le puede vender, cómo puede ser su salida, qué empresa puede adquirirle. Entonces, su mirada va a ser esa porque el inversionista va a querer recuperar su inversión, ¿no? Y una manera de recuperarla es que básicamente la startup se venda o pueda empezar a cotizar en bolsa. Y bueno, estas son las características. Y ahora vamos un poco a la forma o estructura del venture capital. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo funciona un fondo de venture capital? Hay 4 etapas. Primero, así como ustedes, las startups o emprendedores, necesitan dinero, nosotros como Venture Capital o fondos de inversión también necesitamos captar dinero. Nosotros, ¿de dónde lo captamos? Lo captamos de nuestros limited partners, que son personas con mucho más dinero que necesitan invertir, por ejemplo, en startups y no saben cómo, ¿no? Entonces, nosotros como fondo vamos y les decimos, mira, nosotros tenemos experiencia analizando startups, ya hemos invertido en algunas. Entonces, todo ese tema logístico de análisis lo hacemos nosotros por ellos y ellos tienen otra opción de inversión dentro de su gran portafolio, ¿no? Luego de que el fondo capta este dinero, comienza el proceso de inversión. Este proceso de inversión está dedicado justamente a buscar startups, a hablar con ellas, ver qué es lo que necesitan, cómo están creciendo, estar muy presente en el ecosistema, hasta poder encontrar una startup que haga match con la tesis de inversión y se le pueda dar el dinero, ¿no? Entonces, aquí sí pueden ver cómo aquí voy a activar el puntero, cómo del dinero que pasa del inversor al fondo, el fondo pasa este dinero justamente al founder, ¿no? Una vez que el dinero ya está con el founder, viene la etapa de crecimiento, porque el founder de lo que su empresa, vamos a llamarlo está como una casita, con ese dinero que va a ir levantando, ya no va a tener una casita, sino se va a transformar en un edificio y un edificio en un mega edificio y así sucesivamente hasta que nuevamente pueda venderse, ¿no? Y aquí entramos justamente a la fase de desinversión. Es decir, cuando todo lo que ha creado el founder con el dinero que ha recibido y con el dinero que él mismo ha invertido, pueda venderse y pueda retornarle ganancias, ganancias justamente a las personas que han invertido como nosotros, ¿no? Y una vez que el fondo recibe lo que debe recibir por el acuerdo,
por el porcentaje que ellos habían invertido, ese dinero, ¡pum!, lo regresa nuevamente a su inversionista que desde un momento invirtió en el fondo, ¿no? Entonces, este es el ciclo de un fondo de capital de riesgo llamado Venture Capital. Y bueno, entonces el mensaje aquí, nosotros también levantamos dinero como ustedes, justamente para poder invertirlo en más startups. Luego pasamos. Ok. Y una vez de ver un poco de cómo funciona el Venture Capital, ahora vamos a ver los criterios que un Venture Capital busca en estas fases tempranas. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos los VCs? Siempre se habla del emprendedor. ¿Y por qué el equipo emprendedor? Porque al final son ellos quienes van a ejecutar las ideas. También hablamos de la alineación de la valorización, que es un término que también vamos a explorar un poco. Hablamos de la situación financiera, cómo está la startup actualmente en cuanto a finanzas, y luego también cómo está o qué tan preparada está la información que el founder nos muestra. Entonces, yendo al número uno, que es el equipo emprendedor, aquí hay criterios que se evalúan, si, bueno, si es un equipo como tal, ver cómo trabajan juntos, por ejemplo, cuando entran a las reuniones, ver cómo entre ellos se reparten quizás las preguntas, cómo pueden responder a las preguntas, qué tanto sabe uno, qué tanto sabe el otro, etcétera. También nos gusta conocer cuál ha sido su historia, cómo vienen trabajando, de pronto qué tan diverso es el equipo, ¿no? Por ejemplo, siempre es cliché de ver un perfil técnico, otro perfil más de ventas, cómo se complementan, porque una empresa como tal necesita justamente perfiles específicos de acuerdo a la industria. Y bueno, las habilidades necesarias, porque nuevamente, si la startup al final no vende, no tiene estas habilidades, por ejemplo, de ventas, las probabilidades de que crezca muy acelerado va a ser pocas, ¿no? Porque recuerden que al inicio, los vendedores son los mismos fundadores, ¿no? Entonces, los founders tienen que demostrar que tienen todas esas habilidades. Y luego, pues, ver cómo se complementan entre sí, que es justo lo que ya hemos mencionado. Luego está el otro tema que es la alineación con con la valoración, ¿no? Ahora, primero, un paréntesis, ¿qué es la valoración? La valoración es el valor que tú le pones al startup. Por ejemplo, si de pronto nos reunimos y me dices, ¿sabes qué, Jocelyn? Yo estoy levantando una ronda, vamos a ponerle $100,000 a una valoración de 5 millones. Es decir, que tú me estás diciendo que tu empresa actualmente vale 5 millones, ¿no? Y bueno, para saber cómo llegaste a ese monto, hay muchos criterios por detrás. Entonces, cuando hablamos de la alineación con la valoración, vemos si el emprendedor realmente conoce su situación como empresa, ¿no? Porque, a ver, si estás, por ejemplo, recién iniciando en ventas o no tienes casi nada de ventas y me pones una valoración de 5 millones, quizás para mí no haga mucho sentido, pero quizás para otro inversionista sí. Entonces, esta alineación con con la valoración va a depender de cada fondo, pero también nos va a dar idea de qué tanto el emprendedor es consciente del valor que a sí mismo se pone, ¿no? Y bueno, también qué tan alineado está con el tamaño de la ronda, ¿no? Más adelante les voy a dar un benchmark de usualmente cuál es el valor de la ronda con el valor de la empresa. Y bueno, también ver cuánto dinero ya han levantado, de pronto es su primera ronda, de pronto no, en qué fase se encuentran, si hace al final fit con la tesis de inversión. Por ejemplo, nosotros al enfocarnos en startups más pequeñas, las valoraciones que buscamos también son más pequeñas en comparación a otros fondos que sí invierten en las famosas series que hemos visto, ¿no? Series A para adelante, las valoraciones son mucho más altas. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tan alineados estamos en este punto. Y bueno, aquí justo les traemos un pequeño esquema de que al menos la valoración en startups en fase temprana, llamadas early stage, usan modelos simples como la comparación, ¿no? Porque dentro de este tema de valoración va a encontrar muchos métodos. Hay temas cuantitativos más complejos que se usan para startups más avanzadas. Si nos centramos aquí en early stage, se usan modelos de comparación,
eh, y eso más o menos se realiza de acuerdo a un benchmark, cómo ha crecido la industria. Recuerden que ya hay startups que han sido valorizadas antes, entonces vemos, por ejemplo, la industria, el ingreso que tiene, y en base a ello vamos viendo, ok, si hace sentido, no hace sentido. Es muy subjetivo, chicos, chicas, este tema de la comparación. Es mucho de ir, bueno, ser conscientes, pero también ir negociando. Por ejemplo, si vas con un inversionista y te dice, mira, sí, tu valoración me hace sentido, de pronto otro inversionista no le puede hacer sentido, entonces ir encontrando un punto medio. Y bueno, como Venture Capital, que esperamos que, bueno, que el startup crezca, que justamente que pueda captar más capital en las siguientes rondas y nuevamente que pueda tener un exit como salida o retorno esperado, ¿no? De hecho, ¿por qué se hace este método de comparación? Porque como Venture Capital, a veces tenemos 30 minutos para reunirnos con una startup, tenemos 15, 20, quizás en un evento, entonces tenemos que tomar decisiones con poca información para ver si continuamos a una siguiente fase, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la valoración y luego pasamos al siguiente criterio, que es la situación financiera. Y aquí es, bueno, lo que se suele preguntar es, ¿cuándo podrían llegar a break-even? ¿Qué es break-even? Es cuando ustedes ya comienzan a generar flujo de caja positivo, es decir, ya hay como una reserva de dinero que es lo último con lo que se queda el emprendedor. Evaluamos también si tienen tiempo suficiente para captar capital. Eh, Sorry, ya. Esto es porque no se levanta capital de la noche a la mañana. Toma un buen tiempo, suele durar 6 meses hasta un año levantando ronda. Entonces, en ese año que ustedes están levantando ronda, deben de tener el dinero suficiente para vivir, justamente sobrevivir en esta etapa de levantar capital. También nos enfocamos mucho en las Unix Economics. Esto nos da idea de, por ejemplo, de que por una suscripción que ustedes vendan o por un producto, qué tanto les está costando adquirir un cliente, cuánto les cuesta, cuánto tiempo se queda con ustedes, etcétera. Y bueno, datos financieros históricos, los que se pueda tener para que nosotros también como Venture Capital nos hagamos idea de cómo vienen operando, ¿no? Y bueno, el estado financiero te cuenta una historia, ¿no? Desde cuánto está entrando, cómo estás gastando, qué tantos costos estás incurriendo, qué tanto impuesto también pagas, si tienes deuda o no tienes deuda. Entonces, la verdad que un estado financiero para mí te cuenta como una historia del startup y que se puede ir complementando luego con un poco más de contexto, ¿no? Entonces, nos enfocamos mucho en la situación financiera actual del startup y aquí justo también tengo un poco más de detalle. Estos son algunos de los estados financieros principales que solemos pedir a las startups, al menos en early stage. Nos enfocamos mucho en el flujo de caja para ver qué tanto se ha movido el dinero, si la empresa está ganando o no, y pues saber si aumenta el dinero y no hay aumento de la utilidad, ¿no? Por ejemplo, se puede aumentar en ingresos, pero si aumentas ingresos y también incrementas en gastos, entonces si manejas ese mismo ritmo al final, como cuándo vas a tener utilidad para ti, ¿no? Y bueno, entonces todo eso lo analizamos con el flujo de caja. Luego hay estados financieros complementarios como el estado de resultados o el balance general, que es más en fases un poco ya más avanzadas, incluso con el mismo Venture Capital. Pero lo principal y lo más sencillo es un flujo de caja. Y una recomendación es que lo puedan ir armando desde el inicio, desde que ya están con la idea, ver, mira, yo ya estoy gastando, no sé, por ejemplo, en el tema del servidor, ya tengo tanto gasto, poniendo una publicidad también ya tengo tanto, o sea, sean muy ordenados con sus finanzas porque de hecho el Venture Capital les va a pedir, ok, ya, si todo va bien, ya, dame tu flujo de caja para verlo y analizarlo, entonces tienen que tener todo muy bien ordenado a la mano para que cuando puedan hablar con Venture Capital demuestren que ustedes conocen sus números, ¿no? Y créanme que eso les va a sumar muchísimos puntos. Y algo más como, no sé, como mensajes, por ejemplo, Profits are an opinion, es decir, como las utilidades a veces son opiniones, pero realmente el dinero es como un hecho, ¿no? Saber cuánto tienes actualmente en tu caja me va a contar algo y me va a decir, ok,
todavía puede vivir, todavía no puede vivir, etcétera. Y ver también con cuánto sumamos nosotros. Entonces, mantengan muy ordenado este tema. Y por último, hay otro criterio que es cómo preparas la información, ¿no? Justo les estaba mencionando que el tema de flujo de caja hay que tenerlo bien ordenado porque vas a tener que preparar un famoso data room. No sé si ya han escuchado este término, quizás algunos de ustedes ya lo han armado, y aquí vas a tener que adjuntar todo lo que puedas presentar en un venture capital. ¿Qué es lo que se suele adjuntar? Se suele adjuntar tu deck investor, que es en donde está pues el problema, solución, modelo, mercado, etcétera. Todo ese documento, tu flujo de caja también. Si ya has calculado tus propios units economics, también tiene que estar ahí. Si de pronto tú crees que suma una gran alianza para que puedas incrementar ventas, también puede estar ahí, por ejemplo, o el convenio que has hecho, firmado, todo. El punto es que toda la documentación que estás generando como startup puede estar muy ordenada para que cuando no sé, el visite pregunte y te diga, a ver, si tienes tal alianza, a ver, muéstrame el documento y tú, mira, sí lo tengo, ¿no? Porque eso la verdad te va a sumar muchísimos puntos y también va a mostrar no sé, va a dar como una buena imagen como emprendedor, como empresario, en tema en tema de organización para el Venture Capital, ¿no? Entonces, eso es cuando, en cuanto a preparación de la información, vemos también qué tan organizados son ustedes para presentar la info. Y eso es en general en cuanto a qué evaluamos los VC. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuánto dinero levantar, no? Que es justamente lo que estábamos hablando hace un rato. Y para responder esta pregunta, siempre decimos, alinea tu plan de negocio con tu plan financiero. ¿Por qué? Porque en tu plan de negocio, ¿qué es lo que va a estar? Tus hitos. Por ejemplo, actualmente voy a operar en Lima, luego voy a operar en todo Perú, luego quiero operar también en Perú y Colombia. Ok, pero para que tú operes en esos países vas a tener más hitos intermedios, ¿no? Entonces, todo eso lo estructuras en tu plan de negocio. Y si tú quieres, por ejemplo, expandirte a otro país, tú tienes que saber cuánto te va a costar. Entonces, tu plan financiero debe estar alineado a esas metas que tú te estás poniendo como startup. Porque si de pronto, no sé, me pasas tu flujo de caja y dice, ok, se quiere ir a Colombia, ¿no? Pero veo que no has puesto ningún gasto, que el costo, yo digo, oye, con esto no va a ningún país, entonces no me va a hacer sentido y me va a dar la impresión de que tú tampoco tienes claro los números, ¿no? Entonces, por más que tu idea sea súper buena, que estés generando ventas, pero si no tienes clara el concepto de a dónde ir, ya o sea, ya vas a perder todos los puntos que ganaste, los vas a perder ahí, ¿no? Entonces, siempre alineen su plan de negocio con su plan financiero y de hecho esto les va a ayudar a poder saber cuánto dinero levantar, porque si usualmente en las startups, ¿para qué levantan rondas? Para llegar a su siguiente hito. Entonces, tienes que mapear cuánto te cuesta ir a ese hito y ese costo es lo que finalmente, pues, las startups terminan levantando, ¿no? Y bueno, también pueden buscar referencias en el mercado. Como les digo, es común que a veces abran rondas de $100.000, 300.000, hay algunas de 500.000 y esas están asociadas a diferentes sitios, ¿no? Entonces, ya el Venture Capital, analizando a varias startups, sabe más o menos cuánto es el promedio, por ejemplo, de irse a otro país aproximadamente, etcétera. O cuánto de pronto le está costando, no sé, invertir en publicidad, ¿no? Para llegar a más clientes. Entonces tengan muy alineados estos dos criterios. Y luego pasamos a la siguiente slide, que es justo las recomendaciones finales. Dentro de las recomendaciones, estas son las referencias del mercado que les comento y vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, en MVP o para desarrollar un MVP, usualmente las startups suelen abrir rondas de $100.000 y obviamente aquí la facturación mensual es casi cero y es común que la valoración que se dé en esta etapa sea de 1 millón, ¿no? Y el fondo más o menos sabe que, ok, es una idea, está validando. Aquí lo que pesa mucho es nuevamente el emprendedor y qué tanto feedback hayas recibido de tus primeras entrevistas, de tus usuarios, de esta validación que has hecho.
y la valoración estándar es de 1 millón. Luego, cuando ya empiezas a generar ventas y quieres abrir una ronda pre-seed, usualmente el rango de estas rondas van desde $100,000 hasta $500,000. ¿Y cuál es la facturación mensual? Usualmente es de $5,000 a $20,000, que es justo donde estamos nosotros como V-Venture Capital, y justamente buscamos valoraciones entre 2 a 3, ¿no? Que sabemos que es el promedio del mercado. No obstante, pueden haber otras startups que no cumplen con esto y normal, igual cada uno va analizando el contexto, ¿no? Luego de la pre-seed pasamos a la famosa serie seed, a la famosa ronda semilla, y aquí ya el valor aumenta. De 500,000 ya pasas a abrir rondas más grandes de 2 millones, y de hecho actualmente cuesta todavía cerrar las rondas seed, muchos se quedan en esta ronda y van haciendo extensión de la extensión de la extensión. Entonces, hay que meterle también con mucho cuidado cuánto es el valor de esta ronda, si realmente estás facturando en un promedio de 30,000, 60,000, para que puedas tener una valoración de 4 a 10 millones, ¿no? Aquí ya la valoración de lo de uno, miren que estás pasando a 10 millones. Y luego ya cuando estás en ligas más grandes como la Serie A, ya no abres rondas de $100,000, sino tus rondas son de 3 a 5 millones, tu facturación ya es súper alta, 70,000 a 300,000, tu valoración es de 15 a 25 millones, y así va creciendo. Por ejemplo, en la serie BC, de 5 a 15, el tema de las rondas se van haciendo cada vez más grandes, y ya los fondos que invierten también en estas etapas ya no son locales, ¿no? Por ejemplo, en Perú va a ser muy difícil que alguien invierta en serie B, C, son contaditos. eh, Usualmente se recurren a fondos extranjeros, muchos de ellos de Estados Unidos o de otros continentes, porque si se dan cuenta, o sea, ya el valor de la entrada también es mucho más, ¿no? De 25 a 50 millones. Y ya, por último, la famosa salida, que es el lead stage, se tienen un valor de ronda de 60, $500,000 a 500 millones de dólares, perdón, con una facturación mensual de 50 a 100 millones y una valoración de 60, 500, ¿no? Esto es, por ejemplo, si al final te adquieren, ¿no? Pero si de pronto te vuelves un unicornio, tu valoración, aumenta a 1 billón. Entonces, aquí como insights, los inversionistas estiman entre 3 a 5 veces de aumento de valoración por etapa. Eso es, como vamos a llamarlo, como el ojo, de acuerdo al mercado. Y bueno, también hay límites o techos que se definen por casos de salida de exit, ¿no? Como les digo, no somos las primeras startups, no somos el primer fondo de inversión. Eh, Muchas de las referencias que tenemos son del mercado, y eso lo aplicamos cuando hablamos con una startup que viene y nos presenta su oportunidad. Como les digo nuevamente, esto es referencial, pero si ustedes no están, por ejemplo, en ese criterio normal, igual pueden ir, pueden hablar con el fondo, y de pronto la oportunidad es muy atractiva para ellos y pueden acceder en algunas excepciones. Y aquí podemos ver cuáles son, por ejemplo, qué tipo de agentes intervienen, que es justo lo que ya habíamos hablado en la curva anterior. Los famosos fondos extranjeros que están interviniendo ya en fases mucho más avanzadas, ya la salida, que es la adquisición, que puede ser una empresa mucho más grande que el startup, usualmente también extranjeras, o un IPO, que es la cotización en bolsa, ¿no? Y bueno, ¿cómo empiezas a levantar capital? Aquí hay algunos tips para que ustedes puedan empezar a levantar capital. Obvio que el primero es saber cuánto dinero vas a tener que levantar, pero también enfocarse en un problema real, ¿no? Esto puede ser desde tu idea o incluso, por ejemplo, si sabes que como startup tienes que, no sé, mejorar el producto, tienes que invertir en marketing, tienes que hacer tantas cosas como startup, porque siempre hay muchas cosas que hacer. Trata de enfocarte en dos o tres, necesidades que tengas para que puedas levantar una ronda, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el inversionista le ayuda a que también tenga claro en dónde se va a invertir el dinero que le está dando. Por otro lado, cuando levanten capital,
resalten mucho lo que es su producto, la tecnología que desarrollan, en dónde están innovando, porque si vienen y me dicen, no, de que yo voy a ganar mercado porque mi precio es más bajo, o sea, no, ya perdiste puntos nuevamente, porque el punto es que crezcas, ¿no? Que el precio sea realmente un reflejo de qué tan bueno es tu producto. Entonces, para nosotros eso es como insostenible. Siempre va a poder llegar alguien que nuevamente va a tener el precio más bajo que tú y no pueden entrar en esta guerra de precios, ¿no? Siempre, si vas a diferenciarte, que sea por tu tecnología, por tu proceso, por tu equipo, por algo que estés haciendo diferente y no por el precio. Luego también que estábamos hablando, cuidar tu cap table. ¿Qué es tu cap table? Es justamente la parte accionaria de tu empresa, que no la puedes estar repartiendo a todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué digo repartiendo a todo el mundo? Porque a veces nos emocionamos y decimos, mira, yo te necesito, súmate a mi startup y te doy tanto porcentaje. Súmate tú también y te doy tanto porcentaje. Hay que tener mucho cuidado con qué porcentaje estás prometiendo. A todos los programas que estás entrando, hay algunos que te van a tomar un poco de tu empresa y tienes que tener en cuenta qué tanto con cuánto te estás quedando finalmente tú como founder o como equipo fundador. Lo ideal es de que al final de las series más avanzadas, al menos los fundadores puedan estar con aproximadamente el 50% de la empresa para que ellos todavía puedan tomar las decisiones dentro de este camino de emprendimiento. Porque recuerden, invertimos en el emprendedor. En el camino pueden pasar muchísimas cosas, pero al final quienes van a estar ahí dando la talla, van luchando día a día, son ustedes como emprendedores. Entonces, se busca que ustedes puedan llegar con ese 50% para tener este tema de toma de decisiones y esto tienen que ir proyectándolo desde ya. Si están con una idea, ¿cuánto voy a ir dando en cada ronda? ¿No? ¿Cuánto voy a dar en la pre-seed? ¿Cuánto voy a dar en la seed? Etcétera. Luego también focalizarse en un solo modelo de negocio. Modelos de negocios hay miles. Eh, Trata de enfocarte en uno, puedes ir explorando uno por uno, puedes ir cambiando, claro que sí, pero siempre enfocarse más que todo en uno para saber cómo son tus resultados y en base a ello también puedas analizar si te funciona o no te funciona, ¿no? Luego también tenemos el otro consejo que es intentar estar lo más cerca de la transacción. Eh, el otro es tener una retención del 95% mensual. Suena bien, pero perder un 5% mensual en clientes se traduce a una retención anual de 54%. Es decir, que al año si pierdes, por ejemplo, 5% de tus clientes mensualmente al año, eso se traduce que al final retienes solo el 54% de tus clientes, ¿no? Y aquí en el punto de la retención también me detengo, porque deben de, así como tienen su estrategia de cómo ir a vender, tienen que tener su estrategia de cómo retener a esos clientes que van ganando, porque el producto puede ser bueno, se pueden quedar, pueden haber mejoras, pero tienen que ver esa manera que el cliente pueda quedarse con ustedes, ¿no? Por más que puedan salir otras soluciones, tener esa estrategia bien clara también les va a sumar muchísimos puntos con un VC o con un inversionista. Y bueno, utilizar modelos de negocios probados también. Eh, Eso pues porque al final si se inventan algo nuevo, va a ser un poco difícil de que las personas entren en algo que no conocen, ¿no? Pero si, por ejemplo, es un modelo de negocio como un marketplace o, no sé, la venta B2B por software o suscripción mensual, es algo que ya el inversionista conoce y se puede sentir como que con más en confianza. Pueden innovar, claro, pero siempre mantenerse en algo de lo que el VC pueda conocer, ¿no? Y también porque esto les va a decir ok, si esto funciona, yo también lo puedo aplicar y puedo hacer que funcione, ¿no? Cada uno va a tener al final su modelo, su industria, pero ver cuál se acopla más a ustedes. Esto es en cuanto a recomendaciones para empezar a levantar capital. Hay muchísimas más, eh, porque va a depender, por ejemplo, si vas a una reunión, qué es lo que debes de hacer, de pronto cuando vas a pitchear, qué técnicas debes usar, si estás en una ronda pre-seed, qué decir, si estás en una ronda seed o seria, qué cosa debes resaltar. Entonces, este tipo de conocimiento nosotros también lo solemos compartir. Tenemos canales abiertos. En YouTube pueden encontrar todos nuestros webinars. Tenemos también, colaboramos mucho con Filo Legal
que es como una consultora en temas legales de startups. Tenemos varios webinars con ellos, también los pueden ver ahí. En Eleva tu Startup, que es un podcast que estamos lanzando desde Perú. Ahí tratamos de entrevistar a startups también que ya están en fases más avanzadas para que ustedes puedan aprender de ellas, todo con el foco de levantar capital. Y ya la próxima temporada va a ser más enfocado al análisis per se de cómo analiza un venture capital, un inversionista, una startup. Y bueno, y en caso ustedes quieran presentarse con nosotros, también tenemos nuestro form de evaluación de startups. Pueden escanear ahí el código QR y enviar su deck y por ahí una de nuestras chicas, de mis compañeras, se puede contactar con ustedes o también contactarme por LinkedIn directamente para poder conectar, hablar. Si bien es cierto, cada venture capital tiene su tesis de inversión, va a tener su rubro, va a tener su industria o cada inversión también. No obstante, créanme que este sistema, bueno, este ecosistema es muy colaborativo. Si ustedes van, ellos los van a recibir, van a hablar con ustedes y van a poder dar el feedback que de pronto ustedes necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí estamos bien. Creo que ya podemos empezar con las preguntas. Yo creo que ahí vamos a poder aterrizar mucho mejor lo que he expuesto y poder complementarlo también con ustedes, ¿no? Entonces, Giovanna, no sé si ahí nos das el go para iniciar las preguntas. Hola, Jocelyn. Sí, claro. Bueno, antes que nada agradecerte por toda la explicación súper clara que nos has podido brindar y además también porque nos has tenido activados con qué puntos que necesitamos también para poder conectar con un Venture Capital y sobre todo puntos importantes a tomar en cuenta desde nuestra propuesta y también la evaluación de nuestros negocios. Vamos a comenzar con algunas preguntas que nos han dejado en el Zoom para luego pasar con lo que nos dejaron en el cuestionario. Pero antes me gustaría preguntar a los participantes que nos encontramos ahora en línea, si alguno quiere hacer una pregunta directamente, puede levantar la mano para en todo caso darle el pase y continuar también con su pregunta. Vamos a la una, a las dos y a las tres. Creo que todavía no nos animamos. Vamos a comenzar entonces con las del Zoom. Comenzamos acá con la pregunta de JC Boni. Él pregunta, ¿qué implica dar un porcentaje de la empresa para recibir financiamiento? Ya. ¿Qué es lo que implica? Lo que implica es de que si lo ves, si ves tu empresa como una torta y cada parte de esa torta tiene un valor, si tú das un pedazo de la torta, que vamos a decir es un porcentaje de la empresa, a cambio de dinero, al final, ¿qué va a implicar? Que tú te quedes con menos porcentaje, ¿no? Y esto puede ser un factor crítico, por ejemplo, si al inicio, o sea, ni bien inicias, tú tienes el 100% y luego en la siguiente ronda tú das el 20% o el 50% de golpe a un inversionista, tú te vas a quedar con el 50% y estás en una fase muy temprana, ¿no? Y como mencioné, uno espera que el fundador llegue con el 50% ya al final, ¿no? Cuando ya va a tener esta salida. Entonces, cuando quieras levantar otra ronda, el Venture Capital va a ver cómo está tu participación como fundador y va a decir, este emprendedor no tiene toda la, como voy a decir, todo el manejo de la empresa, porque el manejo de la empresa se da justamente con la parte accionaria de la empresa. Mientras más participación tengas, has más probabilidad de que tú puedas tomar decisiones, va a depender de los acuerdos, pero va a desanimar a los VCs a que entren en una próxima ronda, ¿no? Entonces, ¿en qué implica? En que obviamente uno, por un lado, tú te quedas con menos participación y dos, en que te puede complicar el levantamiento de las siguientes rondas de inversión. Buenísimo, Jocelyn. Creo que ahí ya quedó un poco aclarado el tema. Si no, JC Boni, puedes añadir alguna pregunta. Continuando con la que nos dejaron en el cuestionario de inscripción, sé que has podido recomendar, para la redundancia, recomendaciones y sugerencias para conectar con inversionistas, pero tal vez podrías añadir algunos consejos, estrategias que consideras clave en las cuales podríamos prepararnos adecuadamente para atraer financiamiento de capital emprendedor. Ujú. Sí, bueno, primero, antes de contactar a un inversionista, siempre investiguenlos. Ahí hay que entrar en modo stalker y preguntarte si realmente ese inversionista te va a sumar aparte del dinero, ¿no? Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, hay un fondo que aquí en Perú que es Winnipeg Ventures y ellos están, o bueno, su tesis de inversión
es que van a invertir en startups de educación o human resources. Entonces, si tu startup es de fintech, no vas a ir a tocarle la puerta a Winnipeg Ventures porque va a ser, o sea, difícil y casi imposible que invierta en ti, justamente porque su tesis no lo permite, ¿no? Pero, o sea, si vas por un consejo está bien, pero si vas buscando levantar capital va a ser muy difícil que de pronto ellos puedan sumarse. Por eso uno tiene que ser estratégico y ver, ok, ¿qué venture capital, qué VC puede invertir en mi startup, ¿no? Tienes que preguntarte, ¿yo encajo en su tesis de inversión? Y para eso puedes agendar una llamada, puedes en una reunión poder ver, conversar con ellos, en estos eventos de networking también. Entonces, saber con quién vas a hablar, conocerlo antes para que puedas contactar con ellos, ¿no? Y otro tip es que, por ejemplo, no vayan tan directo al general partner. A veces nos emocionamos y decimos, ok, él es el general partner del fondo y voy y quiero hablarle mi idea porque al final él toma la decisión. Sí, él puede tomar la decisión, pero quien lleva la oportunidad a esos general partner y quienes siguen el proceso, finalmente son los analistas, son los asociados. Entonces, o bueno, otro tip sería que vayas y primero converses con ellos, ¿no? Les presentes tu oportunidad. Es más, ellos te pueden dar más esas especificaciones de la tesis y cómo puedes llegar a encajar quizás de pronto, ¿no? Perfecto, buenísimo, Jocelyn. Súper datos ahí, contactar directamente a Jocelyn, también enviar ahí el pitch deck, de repente para un feedback previo. Nos comentaste que de hecho BBC invierte en diferentes startups. Nos consulta Andrés Vega si es que también pueden aplicar un MVP desde México y si es así, ¿cuál sería el proceso? ¿O tienen algún equipo que pueda orientarlos? Sí, de hecho, dentro de nuestros criterios podemos aplicar desde toda Latinoamérica o incluso startup extranjera, pero que opere en Latinoamérica como tal, porque buscamos que estén aquí, basados aquí en Latam. El detalle sí es que si buscamos startups que ya estén con un MVP validado, que ya estén traccionando, es decir, que ya hayan salido al mercado, ¿no? Entonces, en el caso de Andrés, que si me pregunta si puede aplicar con MVP, o sea, puedes hacerlo, pero lo más probable es que no podamos invertir por ahora, pero igual siempre tengamos la reunión y usualmente en estas etapas, como vimos, son las aceleradoras. Justo hay una aceleradora llamada Platanus Ventures, que justo vi que tenía su convocatoria abierta hasta el 29 de abril y ellos están aceptando ideas. Entonces, esa sería una buena chance para aquellos que todavía están en idea o MVP, que son fases muy, muy tempranas para el startup. Buenísimo, ahí el dato, perfecto. Entonces ahí tenemos ese dato ahí, Andrés, para que también puedas conectar además también con Platinum Venture. Tenemos a Enzo, nos consulta qué rango de equity solicita un VC y en una ronda pre-seed. Ah, genial. Ahí voy a retroceder para que también pueda verlo todos. Justo ese es un rango de la valoración de 2 a 3 millones y obviamente el valor de la ronda, ¿no? Entonces, eh, el porcentaje de equity va a depender de con cuánto va a entrar el fondo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos tickets approx entre 30 a 40 mil dólares y va a depender de la oportunidad. Entonces, si nosotros entramos a unas valoraciones entre 1, 3, 4, nuestros rangos de equity van a ser también menores, ¿no? Entre 1, 3, 4%, chiquitos porque nuestros tickets son chiquitos. Pero si de pronto un VC que es un poco más avanzado y invierte no sé, 100 mil dólares, obviamente que su porcentaje de equity va a aumentar. Entonces, el rango de equity va a depender mucho del ticket, es decir, con el monto de inversión con el que entre, ¿no? Entonces, más que rango de equity de un VC, sería con cuánto, yo creo que ahí lo clave es cuánto de equity tú vas a entregar por toda la ronda, ¿no? Ok, buenísimo. Ahí el dato, Yoseli. Continuamos con la pregunta de Karim Salazar. Entre cada ronda, ¿cuánto tiempo sueles dar? Bueno, se suele dar. ¿Estarían bien 2 años o se requiere levantar las rondas siguientes en un periodo mucho más rápido o depende del sector? De hecho, más que dependa del sector, va a depender de la necesidad del startup, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú levantaste 100 mil y en un año sabes que te vas a gastar esos 100 mil,
Entonces ya debes de ir abriendo, haciéndote idea de que vas a tener que abrir otra ronda más grande para que puedas acelerar tu nivel de ventas y puedas seguir creciendo. Entonces, ahí la respuesta sería, depende de la necesidad del startup. Saber con cuánto dinero estás ahora, hasta cuándo llegas. Por ejemplo, si tienes dinero para sobrevivir, vamos a ponerlo hasta diciembre de este año, unos 3, 6 meses antes, tú ya debes de estar, a- no sé, exponiendo o haciendo la estrategia de levantar una ronda, porque o sea, se te van a acabar en 6 meses. Y una ronda no la cierras en 6 meses, la cierras en un periodo más largo. Entonces, tienes que anticiparte a que te quedes sin dinero, porque cuando te quedas sin dinero, luego ya no vas a poder ni vivir para poder levantar la ronda como tal, ¿no? Entonces, es mucho la necesidad de cada startup, más que la industria o el tiempo, ¿no? Pero si vamos a un promedio, puede ser usualmente 1 o 2 años. Estás tratando de activar el micro, perdona. Buenísimo, Jocelyn. Ok, la startup deberá recibir. Ok, ahí Bill refuerza que la startup debe revisar su cash Ujú. runway. Y bueno, sí, vamos a compartir los números de contacto. De hecho, al final vamos a estar compartiendo también la grabación. Y de hecho, Jocelyn ha compartido unos 3 códigos QR para que también puedan acceder a la información de BBC, Sí. seguirlos, además también en su podcast, en donde tienen también información de valor con conexiones con diferentes inversionistas del ecosistema y puedan contactarlos. Ahí si quieres, JC Bonnie, puedes tomar una foto y también sumarte a la comunidad de BBC Hola, hola, Venture hola. Capital. Sí, hola, Iskra. Hola, Ah, sí, disculpa. Antes de que cierren, tengo una duda. Hola, Jocelyn. Quisiera saber, por ejemplo, en caso de un inversionista que invierte en una startup, pero la startup no logra, digamos, salir adelante, ¿no? No logra el crecimiento que se espera, ¿no? Escalar. ¿Qué pasa con el inversionista? O sea, ¿cómo recupera su dinero o cuál es el peor escenario que le pasa, ¿no? Al inversionista y tanto al fundador de la startup también. Ok. Gracias. En ese caso, es común que, por ejemplo, el startup, eh, no sé, haya desarrollado algún tipo de tecnología, algún tipo de aplicación, software, algún tipo de código, se vuelven como activos para el startup, ¿no? Entonces, si llega un punto en donde el startup dice, ¿sabes qué? Eh, Ahí me quedo, lastimosamente como va a tener que cerrar, el inversionista, usualmente, no necesariamente los VCs, pero puede ser un inversionista de a pie, va a buscar la venta al valor que se pueda dar este startup, ¿no? Como los activos. Algunos suelen vender los códigos, he escuchado de casos así. De pronto, si manejas activos como, no sé, carros, laptops, se trata de vender todo lo que puedas para que al menos así puedas retornarle algo a los inversionistas. Si es un caso muy extremo, pues se termina perdiendo todo el dinero que el inversionista haya puesto en ese startup, ¿no? Pero ese es el escenario más extremo. Correcto. Y en caso de los fundadores, O no bueno, o sé, sea, primero, los fundadores van a tener un acuerdo legal con el inversionista, que es de poder, obviamente, hay un riesgo, el inversionista sabe que también va a haber un riesgo, ¿no? Sabe que el startup puede crecer como que no, pero igual va a haber como esta obligación o este deber, responsabilidad de al menos poder retornarle algo al inversionista, ¿no? Que al menos o pueda recuperar su inversión, o es más, los propios fundadores se encargan de poder vender todo lo que puedan de lo que queda del startup para darle algo a su inversionista, porque al final es la persona que confía en ti, ¿no? Y espera un retorno. Entonces, eso. Usualmente en estos casos los founders se quedan lastimosamente sin nada, más que con la imagen y la experiencia, que obviamente también es valiosa, pero no es lo ideal, ¿no? claro, claro, entiendo. Gracias. Listo, Xra. Chévere. Iskra. Buenísimo, muchísimas gracias ahí por la consulta. También vamos a terminar con 3 preguntas más del cuestionario que nos han dejado. Si alguno desea hacer alguna pregunta más, también igual que Iskra, puede levantar el micro y pueda decirlo directamente o en el chat como Gabriel nos ha escrito ahora. ¿Qué criterios usan para valorar una startup? Ujú. Eh, bueno,
En etapas tempranas se usa el método de comparación y aquí hay tres criterios, ¿no? Uno es el benchmark, que es el tema de la industria. El otro es el tema de los ingresos, por ejemplo, como mencioné, ¿no? Sí, voy a retroceder nuevamente para que se pueda ver. Anterior, anterior. Ya, por aquí. Si estamos en fases tempranas como la pre-seed, seed, la valoración se suele dar por múltiplos, ¿no? Por múltiplo de la industria. También se ve, por ejemplo, si está generando un revenue, un ingreso de $5,000, por cuánto se puede, a cuánto puede llegar, se hace la multiplicación respecto a los ingresos. Y algo que también se suele agregar a este criterio de la valorización es, por ejemplo, el tema de la experiencia, del fundador como emprendedor. Hay algunos que ya son second time founders, hay otros que son eh, personajes dentro de su industria muy conocidos, entonces eso puede agregarle un toque de valor a la valorización como tal, ¿no? Ahora, si ya vamos a fases mucho más avanzadas, serie A, serie B, en donde hablamos en que el startup ya tiene activos como el código, el producto desarrollado, o de pronto si es un tema de fintech con leasing, que tienen algunos manejan flota como motos, ahí su valor va a aumentar porque también tiene activos de por medio que tienen un valor también monetario, ¿no? Entonces ahí la valorización ya es un poco más compleja, se usan otros métodos más avanzados. Perfecto, Jocelyn. Muchísimas gracias ahí por la pregunta. Y de hecho, Jairo, bueno, para reforzar, porque sabemos que en la última parte nos diste súper recomendaciones para considerar sobre la misma Jairo consulta, si es que podrías compartirnos recomendaciones tal vez no obvias o contraintuitivas para elaboración y presentación del pitch o el de... Ya, a ver, contraintuitivas. Ya, en el tema del pitch deck, yo creo que algo que se puede recomendar en este caso es el tema, añadirle un poco de psicología. Por ejemplo, hay algunos que inician con un tema más emotivo o generan un tipo de impacto, pero abren de una manera muy chévere que no la sueles escuchar y esos factores se relacionan mucho con la psicología, cómo conectas con el público, que, o sea, parece ser obvia, pero si te pones a analizar la ciencia detrás, no es tan obvio, ¿no? Porque algunos dicen, abre con una pregunta, pero el factor psicológico de por medio de cómo conectas con tu público ayuda mucho. Eh, Luego para la elaboración, que se puede dar es ponte a pensar quizás como un inversionista, ¿no? Lee tu deck y pregúntate, ¿realmente estoy entendiendo el contenido, la historia que me estoy contando? Algo que se suele hacer es, a veces los founders también estamos como muy constantemente escuchando nuestro propio deck, entonces, sabes que a la persona que menos conozca de startups, anda, pitchéale y a ver si te entienden, ¿no? Y yo creo que ahí podrías tener un feedback muy bueno porque, o sea, no saben nada de startups, no saben ni siquiera qué es una startup. Entonces, si esta persona te logra entender, yo creo que ya tu pitch puede ser bueno. Perfecto, Jocelyn. Buenísimo el dato también de ser comprensible para todos y poder conectar así también con el inversionista. Jocelyn, mencionaste de hecho cómo levantar capital y todo el proceso, pero ¿hay alguna distinción tal vez por el sector al cual esté destinado la startup o enfocado en este caso? O digamos son los mismos criterios que se utilizarían. No, de hecho, va a variar. Usualmente, yo creo, y por la experiencia, un sector que se caracteriza mucho es el tema de cuando vas a desarrollar una tecnología desde cero, por ejemplo, una biotech, que es todo un producto nuevo, o una máquina súper nueva, o un tipo de robot, ahí el tema incluso del levantamiento de capital es un poco más largo, porque ellos tienen fases científicas que, por ejemplo, tienen que probar fase uno, fase 2 y de hecho yo creo que es un mundo un poco un poco diferente, ¿no? Porque el inversionista debe comprender que la ciencia de por sí tiene su método. Entonces, yo creo que el biotech es una industria que como inversionista hay que verla con cuidado. También el founder debe saber cómo levantar inversión. Ahí se recomienda que vayan con VCs o inversionistas que puedan entenderlo, ¿no?
Y si no lo entienden, pues bueno, estar preparados para explicárselo. Y en lo particular, ustedes, digamos, invierten en todo tipo de sectores o hay algún sector en especial. Sí, o sea, somos agnósticos, podemos analizar cualquier tipo de sector, ver qué tan atractiva es la oportunidad de acuerdo con nuestra tesis. No obstante, me olvidé la pregunta, perdón. Ah, sí, sí, son agnósticos. Entonces invierten en todo tipo de sector. Esa era la consulta. Sí, sí, sí. Buenísimo. Y ya para finalizar, mientras les vamos invitando a que puedan prender sus cámaras para también tomar una foto del evento, compartirlo en redes y que también pueda impactar también en sus marcas personales, tenemos la pregunta de cuáles son los criterios principales a tomarse en cuenta, además del potencial de rentabilidad y ventas para recibir financiamiento. Y sobre ello, el equipo fundador, ¿qué papel juega en la decisión del inversionista? Ya. Bueno, aparte del retorno y el nivel de ventas, es un factor importante es el mercado, ¿no? Un fondo de venture capital, como lo vimos al inicio, recibe dinero de sus inversionistas, ¿no? Entonces, ellos van a esperar, no sé, que ese fondo se pueda retornar 10x, 20x. Entonces, uno va a analizar la startup y va a ver, oye, ¿qué tan grande es el mercado de esta startup? ¿Realmente va a poder abarcar un porcentaje de todo ese mercado que me está diciendo? Y créeme que el inversionista ya está haciendo cálculos. Si tú le dices tal mercado, él está multiplicando por tu ticket promedio y ver si todo ese nivel de ventas puede llegar a ser comparable, no sé, al de un unicornio, ¿no? O de acuerdo al benchmark que tenga. Entonces, el mercado va a ser importante porque le va a dar como este factor clave al inversionista, saber a qué tanto puedes llegar, qué tanto puedes crecer, y luego al final se traduce en retorno también, ¿no? Y bueno, el otro punto es El qué equipo fundador. Ujú. tanto ¿Qué tanto juega el impacta? rol del emprendedor, ¿no? Juega muchísimo, 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 porque como les digo, el emprendedor es el que va a estar de inicio a fin. Tal cual. Eh, de hecho, la idea puede ir variando en el camino. Puedes empezar con MVP, luego te das cuenta que no funciona, cambias a otro, un modelo, otro modelo. Entonces, el camino va a ser muy fluctuante, pero el quien va a dar la cara nuevamente va a ser el emprendedor. Entonces, de hecho, uno pasa de reunión con los emprendedores, viendo updates, que tanto ha crecido, porque ellos deben de demostrar que tienen todas estas capacidades de poder sostener el negocio, de poder lograr ese nivel de ventas que finalmente termina prometiéndole al inversionista, ¿no? Perfecto, buenísimo, Jocelyn. Antes de la fotito final, te pido ahí unos minutos también para que te quedes con nosotros, Jocelyn, y al final de las ponencias también puedas darnos tal vez algunos últimos consejos para que consideren nuestros emprendedores que ya están próximos a invertir y que van a conectar pronto contigo también, de ser el caso. Los voy a, les voy a proyectar dos temitas adicionales, de hecho, dentro del Female Founder que estamos desarrollando para temas de startups. Uy, estoy mezclando cositas acá. Venga. Es Estamos en Warmi Ventures, pues lanzando un curso que es Webflow con landing page para que puedan construir su presencia en línea. En el mismo van a ser acompañados por un especialista, así que invitamos a la comunidad y también a los que hayan asistido el día de hoy a que puedan escanear y puedan conocer este landing page. De hecho, lo desarrollamos desde cero, sin código sobre todo, para los que de repente no sabemos programar o no tenemos ese skill, pues podamos enfocarlos más desde una herramienta no code para hacer realidad nuestra idea e identificar como un producto mínimo viable de repente si hay demanda potencial. Así que los invitamos a formar parte. De hecho, por estar el día de hoy, tienen un 50% de descuento a todos los participantes que estén en nuestros webinars de esta semana. Tenemos el Cyber Warmy, así que activados ahí, los invitamos pues a que puedan identificarlo o cliquear en el QR que tenemos. Y además también este viernes 19 continuamos con el Female Founders de Venture Session, las sesiones de Venture para que podamos conocer cómo funcionan las aceleradoras a cargo de Gonzalo Martínez, quien es General Partner en LAN Accelerator, una de las principales aceleradoras en Paraguay, con el cual pues vamos a descubrir y puedan profundizar sus conocimientos sobre lo visto también el día de hoy con Jocelyn. Ahora sí los invitamos, por favor, a que puedan prender sus cámaras y finalizamos con las últimas recomendaciones de Jocelyn.
Recuerden que acá también podemos tomar una fotito, igual vamos a estar tratando de taguearlos o etiquetarlos para que también tengan un impacto en sus redes sociales y sobre la misma puedan compartir sus aprendizajes. Recuerden etiquetar también a Jocelyn para que puedan conocerlos y podamos conectar entre todos. Bueno, dicho esto, vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Carita feliz de aprendizaje. Los que no prenden su camarita de repente con algún emoticón, buenísimo, Peter. Muchísimas gracias ahí por los aplausos a Jocelyn y todo el aprendizaje. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Yay! Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias. Ahora, Jocelyn, el auditorio es tuyo, las últimas recomendaciones que deberían considerar, además de todo lo visto, para nuestros emprendedores que se lleven ese conocimiento de valor. Muchísimas gracias. Gracias, Giovanna. Gracias también al equipo de Wormy Ventures, a ustedes chicos por estar escuchándome, escuchando a Giovanna y dejando sus preguntas, incluso desde la inscripción. Yo me sorprendí, habían preguntas muy interesantes. Habrá momento de responderlas todas. Ahí les he dejado mi LinkedIn para conectar. Y sí, últimas recomendaciones. Si van a hablar con un inversionista, prepárense, la verdad, tengan su info ordenada. Un inversionista espera poder hacerle preguntas de sus métricas, entonces ustedes deben de conocer sus números, también que sepan un poco acerca del fondo. ¿No? Igual ellos se van a presentar, pero que tengan al menos la noción. Y también por otro lado, ser súper transparentes. Si algo no está yendo bien, coméntenlo. Uno, porque de pronto los podemos ayudar. Y dos, porque refleja pues desde un inicio la relación de sinceridad, ¿no? Recuerden que el inversionista va a estar con ustedes no un mes, 2 meses, o sea, va a estar 5 o 10 años hasta que la startup pueda ser vendida. Entonces, es una relación de, oye, me ha pasado esto, ayúdame, oye, sí, toma, oye, ¿cómo van tus métricas? ¿Sabes qué? Sí, necesito hacer un reporte. Entonces, va a ser de mucha interacción y van a tener que ser súper sinceros y transparentes ambos, ¿no? Tanto el inversionista como el founder. Entonces, esos son los dos consejos. Y algo chiqui, que justo vi que habían mencionado un término, no sé si todos lo sepan, que era de que la startup debe revisar su cash runway, que es justamente los meses que le queda a la startup en teoría como de vida, ¿no? Por ejemplo, esto cómo se calcula con su caja, ¿no? Para saber si ese dinero que tiene, con cuántos meses todavía pueden sobrevivir. Entonces, eso sí es que no todos lo tienen claro, para que también puedan averiguar sobre ello, que lo puedan calcular y les pueda ser útil para que puedan anticiparse y no llegar a ese punto donde se queden sin dinero. Buenísimo, muchísimas gracias Jocelyn por todo el contenido de valor, buenísimo. Ahí Jairo también, enfocarse en levantar capital suele requerir tiempo, esfuerzo y recursos. Buenísimo, perfecto. Un abrazo para todos, nos vemos este viernes para continuar con estas sesiones de Venture Capital y recuerden que tienen un 50% de descuento para nuestro curso de Webflow. Un abrazo chicos y los que desean, si quieren se pueden quedar en sala, de repente Eucaris o Yashira, estamos ahí para conectar. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos pronto.